Bueno, y vamos a completar esta exposición abordando la crisis del Estado Social Intermedio desde 1979 en adelante, y básicamente de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrió entre 1979 y 1998, aunque hay diversas dimensiones de la crisis que ha ocurrido en el Estado social y más allá de eso, en el modelo de desarrollo que siguen marcando nuestra, eh, nuestro devenir como país y como Estado. Entonces, el Estado social intermedio en crisis había adquirido los siguientes rasgos centrales y yo no voy a abundar en argumentos a este respecto porque eso lo hemos conversado en otros momentos y si ustedes quieren lo podemos volver a abordar a partir de sus observaciones. El Estado social intermedio en crisis había adquirido los siguientes rasgos centrales. Se trataba de un Estado social con promoción de un universalismo incompleto y desigual, con sectores sociales no cubiertos, es decir, con una parte de la población excluida y con una segmentación social de la cobertura. Esto es una dimensión fundamental de las características del Estado social tradicional que hemos visto en buena parte de América Latina. Luego, hay una fuerte propensión estatista desde el diseño hasta la ejecución de las acciones en materia social. Es un Estado marcadamente centralista en la dimensión político-administrativa y Venezuela es un país que se ha caracterizado por un centralismo particularmente marcado, especialmente hasta los años 90, cuando hubo un ensayo de flexibilización en esa materia. Luego ha habido un proceso de recentralización que es bastante evidente en nuestros días. Y la crisis del Estado social intermedio también se expresa en una cultura asistencialista que menosprecia la participación personal y comunitaria en la solución de diversos problemas, eh, participación que nunca puede confundirse con la resolución de los problemas que corresponde atender al Estado. Y también, para cerrar, hay un Estado social hipertrofiado y crecientemente inefectivo por la modalidad de crecimiento que antes eh, más o menos esbozamos y que tiene mucho que ver con la forma precipitada en que se produjo su expansión y la masificación de muchos de sus servicios que tenían como una gran virtud el aumento de cobertura, pero que comprensiblemente podían tener limitaciones en materia de garantizar la calidad de lo que eran sus servicios. En todo caso, siguen requiriéndose las dos premisas para el éxito de una política social en este marco de crisis. ¿Y cuáles son esas premisas? Por un lado, crecer económicamente, generando empleo con baja inflación y produciendo un incremento, por otro lado, de
las capacidades fiscales para un gasto social creciente. Eso de algún modo que formaba parte de las premisas de evolución del Estado social hasta 1979, se quebró desde entonces y eh, generó una, unos problemas muy marcados, especialmente hasta 1998, que es donde nos estamos intentando situar ahorita. Pasando a otra lámina, en el campo de lo social, una crisis no implica necesariamente una involución de los registros o resultados sociales. En muchos casos, la crisis se asocia con una disminución de la capacidad para seguir reduciendo los problemas o para avanzar satisfactoriamente, según lo que una comparación razonable indique, nacional o internacionalmente, en la mejora de las condiciones sociales. Es decir, involucionar socialmente, a veces desde el punto de vista comparativo en materia social, no es necesariamente el hecho de que tus indicadores retrocedan, sino el hecho de que tus indicadores no avancen satisfactoriamente en función de tus capacidades o en comparación con otros países de características similares. Entonces, eso es un elemento que es muy importante tomar en cuenta. Ahora, en definitiva, la complejidad de las alternativas ante la crisis que ha sufrido el Estado social intermedio y la complejidad de las alternativas que marcan el contexto ante el que se planteó esa crisis se expresa en los tres motivos que escribió Franco sobre el acrecentamiento de la pobreza desde los 70 hasta fines de los 90, siendo un problema socioeconómico básico para nuestro país y para América Latina. ¿Cuáles son esos tres motivos que eh, marcan la propensión al acrecentamiento de la pobreza desde fines de los 70? Uno, que hay una crisis del modelo de desarrollo intervencionista, que como decíamos, en el caso venezolano, ese modelo fue particularmente acentuado, particularmente proteccionista, particularmente controlador en una variedad de variables, en una variedad de dimensiones económicas. Entonces, lo primero es la crisis del modelo de desarrollo intervencionista que plantea modificaciones que no son menores para muchos de nuestros países. En segundo lugar, el impacto social negativo que supone el ajuste macroeconómico y la adaptación a la apertura competitiva, es decir, cosas que han sido identificadas con frecuencia como lo básico del neoliberalismo económico, aparte de la privatización de algunas empresas o de algunos bienes estatales, fundamentalmente en el área productiva. ¿Okay? O sea, pero, digamos, y está bien, es decir, eso terminológicamente no pareciera haber demasiada resistencia a decir, bueno, chévere, es decir, eh, si quieren llamarlo neoliberalismo económico, entonces, bueno, el ajuste macroeconómico y la apertura económica y la flexibilización económica frente a un modelo intervencionista y propenso al estatismo que está en crisis, bueno, si eso lo quieren llamar neoliberalismo económico como conjunto, es bastante aceptable. ¿Okay? En la dimensión económica eso es aceptable. Sin embargo, hay
en los procesos iniciales de instrumentación de las medidas asociadas con ese modelo, un impacto social que tiende a ser importante, que tiende a ser significativo. Entonces, bueno, obviamente hay una crisis del modelo intervencionista que genera pobreza, hay un problema de instrumentación de medidas que no son con frecuencia populares, pero que además también pueden reforzar y ampliar la pobreza, pero además, y es aquí donde viene uno de los detalles que es importante en el campo de la reflexión sobre lo que nos ha ocurrido en Venezuela, es que hay unos efectos sociales negativos del no ajuste o de la indecisión ante la apertura económica. Y Venezuela, en definitiva, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de indecisión y de eh, rechazo a la estabilización en materia macroeconómica, por citar ese caso en particular. Yo se los he comentado y creo que hay que reiterarlo, es decir, el no ajustarse, el no decidirse, tiene efectos sociales. Y eso es muy importante porque es verdad que hay unos impactos de el ajuste macroeconómico y de las medidas de liberalización, pero en Venezuela el estire y encoge que tuvimos desde eh, eh, un lucinchismo súper estatista, con Cadivi, control de cambio, control de precio y salario, etcétera. Pérez, que se lanza inicialmente con un proceso de liberalización bastante eh, eh, fuerte, bastante marcado. Caldera que no, que se lanza, que plantea un rechazo frente a ese modelo que había adelantado Pérez, pero que ante la fuerza de los hechos termina planteándose la agenda Venezuela que vuelve a intentar encaminarse hacia un proceso de liberalización económica que había intentado ser frenado en los 2 años y medio iniciales del periodo de Caldera. Es decir, este zaperoco que hemos tenido en materia eh, de gestiones económicas entre mediados de los 80 o en general durante los 80 y durante los 90 ha tenido un efecto social muy significativo que se puede agregar, digamos, a el hecho que ha ocurrido generalmente de que hay una crisis del modelo de desarrollo tradicional intervencionista. Eso se expresa de algún modo en estas acciones que buscan bastante confusamente alternativas, y luego la búsqueda de evitar eh, los impactos de la estabilización macroeconómica o de la apertura, que fueron cosas que frente a las cuales nos resistimos eh, mucho a cambio o a diferencia de lo que podía suponer el intento de buscar las mejores alternativas para instrumentarlas con los menores costos sociales.
En definitiva, pensar que podíamos no ajustarnos o eh, no abrirnos económicamente, eh, tenía unos costos sociales agregados que se fueron profundizando en el tiempo. Y Venezuela fue un país que durante los años 90 tuvo un desempeño social comparativamente muy malo en toda América Latina. Así como en los años 80 en general en América Latina hubo un deterioro eh, bastante marcado. En los años 90 hubo distintos países que se fueron recuperando y más allá de que nosotros hayamos gastado socialmente más en los 90, eso no era suficiente frente a un marco de, de decisiones profundamente confusas en materia económica y en materia de generación de una base para un crecimiento económico sin inflación y que proporcionara fuentes de financiamiento para el gasto hacia el futuro. En definitiva, esta crisis del Estado social se va expresando, como ustedes pueden verlo en las láminas siguientes, en un crecimiento acentuado de la pobreza de ingresos. Aquí en el primer gráfico ponemos los datos que brinda la CEPAL, que indican prácticamente una duplicación de la pobreza de acuerdo a la canasta que ellos manejan entre 1980 y 1999, o 5 a casi 50% de población en pobreza, y hay un crecimiento aún más acentuado en lo que tiene que ver con pobreza extrema. En este tipo de estimaciones hay otras fuentes que, eh, por la característica con la que calculan las canastas, le brindan un peso aún mayor al porcentaje de pobreza que alcanzó el país para entonces. Luego, fíjense, yo abordé algunas estadísticas educativas. eh, el porcentaje de alfabetismo y la tasa de asistencia escolar de 7 a 14 años, como ustedes pueden ver, evidencia entre 1950 y, y 1981 unos avances relativamente significativos. Y luego, entre 1981, un poco como expresión de esta crisis, va ralentizándose el nivel de mejoras. Es verdad que cuando se llega cerca de los topes de, de ciertas, de ciertos registros, es más difícil llegar de 95 al 100%, pero sin embargo, eh, eso se puede lograr cuando hay un esfuerzo efectivo y sostenido para proponérselo. Pero especialmente, por ejemplo, en campos que no tienen que ver, por ejemplo, en el campo del analfabetismo puede ser más difícil porque hay un remanente que tiene que ver con personas de edad que tienen reticencia a la formación en materia alfabética, pero en el caso de las tasas de asistencia escolar de 7 a 14 años, esos son objetivos francamente
factibles. Y como vemos, eh, las tasas tienden a evidenciar, especialmente a partir de 1981, una ralentización eh, de, como puede constatarse, apenas se crece en 20 años, entre el 81 y el 2001, de 87% a 94% de cobertura de la tasa para la población que es la más susceptible a ser incorporada en materia educativa. Y otro retrato que podemos eh, mencionar en materia educativa y que es bastante gráfico es el siguiente, en la siguiente lámina, es el de la matrícula educativa formal como porcentaje de la población total. ¿Okay? Cuando hablamos de matrícula educativa formal, estamos hablando desde preescolar hasta educación superior, eliminando las formas no convencionales, lugares de cuidado, diario, INSE, otros. No, o sea, la educación formal más tradicional. Y entonces, cuando vemos cómo han ido evolucionando quinquenalmente los porcentajes de la matrícula educativa formal sobre la proporción de la población, vemos que para 1958-59 eh, había una cobertura que representaba un 14% del total de la población que era cubierta, del total de la población venezolana, que era cubierta por la educación formal, y prácticamente eso se duplica para el año 1978-79, cuando se alcanza un 27% de porcentaje de población matriculada en la educación formal. Y allí se produce un estancamiento. Ojo, como decíamos antes, eh, hay un asunto que es muy importante detectar cuando se empiezan a plantear crisis. Antes mencionábamos, bueno, hay una pérdida de eh, intensidad en el crecimiento de la matriculación de los niños de 7 a 14 años. Ahora estamos viendo que se detecta que durante varios quinquenios se estanca la proporción de la matrícula educativa formal como porcentaje de la población total. Es decir, ahí hay indicios que ponen en evidencia que las cosas están funcionando con limitaciones en materia de desarrollo del Estado social. Luego, vemos después en tasa de mortalidad infantil, vemos claramente aquí que hay una curva de descenso. Quizá eso no sea tan claro porque estamos hablando aquí de datos de 1940. Hay un proceso de disminución la velocidad de reducción de este, eh, de este indicador, pero quizás sea aún más claro si nos trasladamos a la siguiente lámina de las tasas de mortalidad infantil para 1970 y 98 entre distintos países latinoamericanos. Y fíjense que aquí, en esta lámina, se ve que Venezuela, sea por los datos que daba la CEPAL, sea por los que daba el Ministerio de Salud, Venezuela para 1970, entre estos 10 países que son de los países con más avances sociales en América Latina, Venezuela se situaba después de Cuba y Uruguay en tercer lugar en materia eh, de registros, eh, en materia de tasa de mortalidad infantil, es decir, de las tasas de mortalidad infantil más bajas
en el continente. Estábamos situados para 1970 en un tercer lugar entre estos 10 países que, como le digo, son de los países latinoamericanos de mejor desempeño en distintas materias sociales. Ahora, si vemos esto para 1998, vemos que Venezuela ha avanzado muy poco en comparación con eh, lo que ha ocurrido en Cuba y también lo que ha ocurrido en Uruguay, pero no solo eso, sino que además Venezuela se sitúa, aunque haya mejorado en sus registros, se sitúa por debajo de países que estaban más atrasados que ella en 1970, es decir, Argentina, Costa Rica y Chile se adelantan a Venezuela en materia de reducción de las tasas de mortalidad infantil. Algunos dirán, pero es que estos no son asuntos de competencia y no se trata de eso, pero sí se trata de verificar que la comparación de indicadores nos da pistas sobre lo bien o mal que se está haciendo en determinados campos. Y en materia de razón de mortalidad materna, de nuevo, eh, por 100.000 nacidos vivos registrados, podemos ver también que hay un proceso de descenso de la tasa de mortalidad materna desde 1950 hasta 1980 y que aquí, desde el 80 en adelante, hay una tendencia prácticamente a una estabilización, eh, una pérdida de disminución. No hay una disminución significativa de la tasa de mortalidad materna desde 1980. Y ojo, esto se tiende a mantenerse así hasta hace algunos años, hace unos 8, 9, 10 años, cuando empieza a ascender la tasa de mortalidad materna hasta un punto que supera el dato que teníamos en 1960. Es decir, se produce una involución, una regresión de la tasa de mortalidad infantil a alcanza más de 120 eh, muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, que no retrocede eh, más allá de 1960. Datos de esa época, 1960. El porcentaje de asegurados como entre la población económicamente activa es otro dato interesante, como pueden ver, entre 1982 y el 94, prácticamente la población se maneja, la población el porcentaje de asegurados, pues, una proporción bastante baja, como verán, de la población económicamente activa, que incluye, por supuesto, a los trabajadores informales que no tienden a estar asegurados, es de un tercio y esto desmejora en el marco de la crisis hasta llegar hacia finales hacia 1997, 1998, a un cuarto. O sea, de un tercio pasó a un cuarto de población asegurada entre la población económicamente activa. Y finalmente, algo que vale la pena chequear genéricamente, puesto que no es un campo de intervención pública tan directo como como otras materias, puesto que interviene muy activamente el sector privado, pero es un indicador de, de potencialidades de acceso a viviendas formales por parte de la población, puesto que si no hubiese esa
potencialidad, pues simplemente la construcción no tendría la misma intensidad. Fíjense que aquí se ve claramente que las viviendas construidas por año por cada 1.000 habitantes, en el periodo de Betancourt, que es el primero, estaba el primero de los reseñados aquí, 58 al 59 al 63, en 1.8, ven que esto va subiendo hasta llegar a 5.4, más de 5, digamos, entre los periodos de Caldera y el periodo de Luis Herrera, empieza a tener un cierto descenso, eh, pero también indica que hacia eh, los años de 1989 en adelante hay un descenso desde un punto de vista comparativo y son los números más bajos, a excepción del de Betancourt, que habría que analizar con distintos tipos de detalles asociados con el vínculo de la industria de la construcción durante el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez y de las repercusiones que tuvo la caída de la dictadura en ese sector en particular. Pero bueno, eso ya son, digamos, detalles. Lo que sí les digo es que, como van a ver o como veremos más adelante, estos son cifras que en general superan ampliamente, aún en los momentos de crisis, a lo que va a venir después, porque aunque hay otros campos en los que el chavismo, la gestión chavista no sale tan mal para el punto de vista de los registros sociales, en el campo de la vivienda es una de las materias en donde hay unos problemas muy marcados. Entonces, visto este panorama, digamos, de caimiento, desde el punto de vista de varias de las estadísticas sociales, eh, hay que revisar, y esta es la lámina que sigue, las alternativas frente a la crisis del Estado social tradicional en los años 90. Entonces, en el 89-98, la política social que se instrumentó de manera no siempre coherente, ensayó una redefinición parcial del Estado social tradicional en crisis con el apoyo de recursos como la focalización pro-universalista, término que le gustó a Freddy y que yo quiero entonces rescatar, es decir, una focalización que no se opone al universalismo, sino que busca eh, apoyar el que el universalismo sea sea más equitativo. Eh, Planteó una descentralización político-administrativa gradual, cosa que es conveniente y que no necesariamente fue siempre lo que se practicó, pero en todo caso ese fue otra dimensión en la que se plantearon alternativas en materia del Estado social frente a un centralismo que con frecuencia es sencillamente absurdo. La desestatización ejecutiva parcial, es decir, la promoción de la participación e intervención de más medios y organizaciones no estatales y la promoción de una mayor participación y de un menor asistencialismo. Y finalmente, algunos ensayos de reforma administrativa, particular en algunos órganos. Estas orientaciones, focalización, descentralización, desestatización ejecutiva y promoción de la participación, así como la reforma administrativa, eh, fueron orientaciones que resultaban
más o menos todas ellas básicas en el plan de enfrentamiento a la pobreza entre 1989 y 1993, promovido por Pérez en su segundo gobierno, y en el componente social de la Agenda Venezuela, que destacó en particular entre 1996 y 1998, después de que Caldera se convenciera de que había que aceptar ciertas reformas que no correspondían a su visión política muy tradicional. Ahora, tanto sobre estos planes como sobre lo que representaron las misiones o sobre lo que significa el CLAP y los bonos sociales, hay una pregunta que yo de verdad quiero rescatar y que quiero que tengamos muy en cuenta para nuestras conversas, que la planteó Aurora en determinado momento, y es, por un lado, ¿qué son efectivamente las novedades de la política social? O sea, chévere, hubo estas novedades, ajá, pero ¿qué son las novedades y cuánto duran? O sea, hasta, si algo es novedoso, chévere, pero las cosas novedosas deben tener en principio algún grado de, de de pervivencia para seguir siendo nuevas, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso me parece que es una muy buena pregunta y, y muy oportuna, porque, y además uno podría decir, una cosa son novedades y otra cosa son innovaciones, y por eso yo uso mucho el término de novedades, pero bueno, eso ya son detalles que ahorita no, en los que ahorita no podemos detener. Ahora, como ya hemos dicho y lo voy a pasar muy rápidamente, pasando a la siguiente lámina, esas nuevas orientaciones no implican generalmente la eliminación, sino la combinación programática con los tipos de política preexistentes. Es decir, se trata de combinar medios universales y focalizados para el logro de un universalismo más efectivo y equitativo. Se trata de combinar medios estatales y no estatales, privados, no gubernamentales o comunitarios para la ejecución más efectiva de políticas y programas sociales. Se trata de combinar medios asistenciales y participativos para la solución de problemas sociales. Se trata de desarrollar la descentralización como medio para el cumplimiento de los fines del Estado nacional y para el beneficio del conjunto de la población de un país. Y se trata de relanzar la reforma institucional administrativa interna que tiene antecedentes en varias propuestas venezolanas y latinoamericanas desde los años 60. En la siguiente lámina seguimos entonces planteando que varias de las nuevas orientaciones fueron abordadas en el debate latinoamericano y venezolano también, desde una visión excluyente, disyuntiva, o desde una visión sustitutivista, como les había planteado en materia de la focalización en particular. La idea de que la focalización entonces estaba eliminando el universalismo y no que podía ser un mecanismo para hacer un universalismo más equitativo. ¿Okay? Entonces, la focalización sustitutivista, como les dije, en ocasiones anteriores no tuvo ningún papel significativo ni en Venezuela ni en general en América Latina. Pero gradualmente se fue constatando que que se trataba de orientaciones combinables. Digo, gradualmente
se fue constatando porque buena parte de los países latinoamericanos en los años 90, más clara que en los 80, que fueron unos años muy convulsos y muy complicados desde el punto de vista fiscal, se fueron dando cuenta de que había orientaciones que eran combinables. Las alternativas para la reforma del Estado social no implicaban, por ello, el abandono de la responsabilidad estatal por un desarrollo creciente de los derechos sociales de los ciudadanos, sino que esas alternativas de reforma suponían explorar cambios, a menudo parciales, de los medios de los que se podía disponer para cumplir con ese propósito. En el caso venezolano, los resultados de las políticas sociales parcialmente innovadoras que se generaron en los años 90 fueron insuficientes, además irregulares e interrumpidos, y genéricamente fueron poco efectivos, presentando logros limitados. Ahora, eso no significa que las orientaciones programáticas de la nueva política social, la focalización, la descentralización, la desestatización, la reforma administrativa, fueran desacertadas, ni que dejaron de producirse interesantes ensayos, como, valdría la pena destacarlo, la expansión masiva del programa de hogares de cuidado diario, la expansión de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, los avances de la habilitación físico-social de barrios y sectores populares canalizada por el CONAVI, el convenio del Ministerio de Educación con la Asociación Venezolana de Educación Católica, que cristaliza fundamentalmente en el subsidio hacia las escuelas de fe y alegría, que son un modelo particularmente atractivo de educación pública no estatal, y también algunas experiencias descentralizadas en materia de salud y en materia de deportes, por destacar dos de los campos en los que los avances en materia social fueron más resaltados. Finalmente, para abrir un poco paso a lo que vamos a ver en la sesión siguiente, hay unas reflexiones finales como balance acerca de qué consigue el presidente Chávez en materia social cuando inicia sus gestiones en 1999. Bueno, Chávez consigue primero un Estado social tradicional en crisis, sujeto en los años 90 a una redefinición parcial y limitadamente exitosa. Como dijimos, hay experiencias interesantes y valiosas, pero en general eh, el, los procesos de redefinición no son procesos que sean genéricamente exitosos en todos los casos. Luego, hay un modelo económico-social en crisis desde fines de los años 70 que se expresa en una pobreza acrecentada y persistente que aumenta sustancialmente las demandas hacia el Estado social, no solo en el caso de los nuevos gobernantes como con Chávez, sino que viene siendo una demanda creciente desde los años 80, ¿sí? En medio de unos estados que tienen menor capacidad de respuesta institucional y financiera. Chávez también se consigue unos indicadores sociales y socioeconómicos que tienden a moverse entre el estancamiento o el descenso de su ritmo de mejora, lo que en el campo social representa
una crisis. Se puede bajar la tasa de mortalidad infantil, pero si tú no estás bajando la tasa de mortalidad infantil tan claramente como los países vecinos, que tienen niveles de desarrollo más o menos similares al tuyo, eso indica que muy posiblemente hayan otras dimensiones de tu gestión en materia, por ejemplo, de salud, que están dando evidencias de deficiencias marcadas, más allá de ese simple dato. Y finalmente hay unas finanzas públicas en crisis desde fines de los años 70, inicio de los años 80, finanzas públicas sometidas a un largo periodo de bajos precios petroleros que dura hasta 1998, periodo que solo empieza a superarse durante las gestiones de Chávez, que es la materia que vamos a empezar a revisar en la sesión siguiente. Hay aquí unos anexos eh, fundamentalmente centrados, aparte de varios datos, centrados en la polémica que ha ido, a mi juicio, perdiendo parte de su sentido sobre el peso que pudo tener el neoliberalismo en la política social venezolana. Eso ya lo hemos visto en otros campos y no me parecía relevante destacarlo demasiado ahorita, pero si quieren, chequéenlo, revísenlo y si les parece conveniente, lo abordamos en las discusiones que tengamos sobre estas presentaciones. Amigos, un abrazo y conversamos el sábado.